Cada casa tiene su historia, algunas llenas de sonrisas, otras de dolor y otras de la vida misma. Hoy te contaremos una historia que tocará tu corazón. El título era: el padre de mi esposa, que casualmente también era mi director ejecutivo, rompió públicamente mi contrato de $2,8 millones y se rió. Esto es vergonzoso. Nunca triunfarás en este sector. Sonreí, asentí y archivé discretamente la cláusula. Él la pasó por alto. Lo que sucedió después dejó atónita a toda la junta directiva y lo dejó suplicándome que parara. Capítulo 1. El contrato y el broche final. Hay un momento en cada boda en el que el tiempo se detiene, no para la pareja, sino para quienes los observan. Para mí. Fue cuando estaba en el altar con Sofía, su mano temblando en la mía. Su padre, William E. Aston, director ejecutivo de E. Aston Strategic Ventures, estaba sentado en primera fila, sonriendo como si fuera el dueño de la sala, porque en cierto modo lo era. No solo de la boda, no solo de Sofía, también me tenía en sus manos. O eso creía él. Nos conocimos cuando yo era becario. No tenía pedigrí, ni el refinamiento de una universidad de élite, ni dinero familiar. Solo talento innato y la voluntad de trabajar más duro y mejor que nadie. William lo notó. Me preparó, me ascendió, me guió. Para cuando cumplí 30, era el director más joven de la firma, y pensé que casarme con Sofía lo haría todo real, que por fin me había ganado mi lugar. Pero William nunca me vio como parte de la familia, solo como alguien conocido. El contrato. Un mes antes de la boda, firmé un contrato por valor de $2,8 millones a 3 años, una bonificación por permanencia, participación en el capital del proyecto y acciones diferidas en la nueva división internacional de la firma. Mi nombre estaba impreso con tinta junto al de Williams. La cartera de clientes más importante de la firma se había convertido en mi tesoro. Debería haber estado celebrando. En cambio, William me apartó la noche antes de la boda. «No dejes que se te suba la cabeza», dijo, haciendo girar su whisky. «Tuviste suerte. Pero un paso en falso y lo pierdes todo. Recuerda quién te hizo». Lo dijo con una sonrisa burlona, una risa a medias, pero dolió. Yo había construido esas cuentas. Yo había negociado esos acuerdos. Pero para él, yo seguía siendo la becaria que se atrevió a salir con su hija. Debería haberlo previsto. El final. 3 meses después de casarnos, la sala de juntas parecía más un escenario que una reunión de negocios. Mi presentación sobre una adquisición de $40 millones fue impecable. Las cifras, la propuesta, el marco legal. Aplausos. Entonces William se puso de pie, con una lentitud deliberada. Sacó mi contrato, página por página, y lo rompió delante de toda la junta. «Esto es vergonzoso», dijo. «Confiaba en ti. Y me has fallado. Estás fuera de la adquisición y de la nómina». Con efecto inmediato. Risas, silencio, confusión. No dije nada. No discutí. Simplemente vi cómo el hombre al que una vez admiré me borraba públicamente. Sophie ni siquiera estaba en la sala. Él creía que me había humillado. Lo que no sabía era que ese contrato tenía una cláusula, una que nunca leyó. Y en ese silencio, mientras todos me miraban, esperando un ataque de nervios, sonreí. No porque yo estuviera bien, sino porque estaba a punto de hacerle arrepentirse de todo. Capítulo 2. La cláusula. Lo olvidaron. El contrato que William rompió era simbólico, pero el verdadero, la versión legal vinculante que residía en los servidores de la empresa, firmada con fecha y hora y archivada por el equipo legal de la firma. Y enterrada en ese documento, en la página 42, en la sección 94C, había una cláusula que había negociado en silencio durante 3 meses. En caso de despido injustificado sin revisión formal del Consejo, todas las participaciones de capital y las contribuciones de propiedad intelectual revierten a la parte contratante a su valor total de adquisición y las restricciones de confidencialidad quedan anuladas. William la había firmado. También el Consejo. Nadie la leyó con atención. ¿Para qué? Yo era de la familia. Era inofensivo. Solo era el chico de la nada que tuvo la suerte de llegar a las grandes ligas. Pero yo sabía una cosa que ellos ignoraban. Ya no iba a ser el peón de nadie. Los datos no le pertenecían. Meses antes de aquella fatídica reunión, había desarrollado un modelo interno propio, una herramienta de arquitectura de datos que optimizaba las carteras de múltiples clientes, realizaba predicciones de riesgo y ayudó a la empresa a conseguir sus 2 mayores clientes internacionales. Lo programé a mi nombre. Registré el modelo externamente bajo una LLC privada.
Esa cláusula me devolvió la propiedad en el momento en que William me despidió sin el debido proceso. Se rieron cuando salí de la sala de juntas con las manos vacías. Pero a la mañana siguiente, cuando el panel de control de clientes internacionales de la empresa se bloqueó repentinamente y los archivos del proyecto se desconectaron, recibí una llamada de circuito, luego del departamento legal, finalmente, del propio William. En la primera llamada, William, ¿qué demonios estás haciendo? Ejerciendo mis derechos según la cláusula 9.4c. Me despidiste sin protocolo. Renunciaste al acceso. William, estás fanfarroneando. Esa cláusula ni siquiera me afecta. Está verificada. La propiedad intelectual es mía. La plataforma es mía. La participación accionaria también. Puedes comprobarlo con el departamento legal. Sabía lo que se avecinaba. Intentaría darle la vuelta a la situación, recuperarla, amenazar con litigios, pero era demasiado tarde. La tormenta comenzaba. Al mediodía, 3 de los socios internacionales más importantes de la firma habían suspendido sus operaciones. Al día siguiente, 2 se retiraron por completo, alegando violaciones de seguridad de datos y de confianza. Una semana después, el Consejo convocó una reunión de emergencia sin William, porque cuanto más investigaban, más se daban cuenta de que William había actuado unilateralmente, violado el protocolo y destruido un acuerdo de $40 millones por puro ego. Y mientras él pensaba que yo estaba sufriendo, yo preparaba mi siguiente movimiento. Capítulo 3. El voto por poder que no vio venir. La reunión de emergencia del Consejo fue extraoficial, privada y tensa. La llamaron control de daños. Pero puerta cerrada, fue un ajuste de cuentas. Yo no estaba en la sala, pero mi presencia se sentía en todas partes. En los gráficos que mostraban la retirada de los inversores, en las proyecciones derrumbadas, en los sistemas de clientes bloqueados a los que ya no podían acceder. Y aún así, William creía tener tiempo para salvarlo hasta que el voto por poder llegara a su escritorio. El accionista silencioso. Lo que William olvidó, o nunca le importó recordar, fue que yo no era un simple empleado, ni un yerno al que le habían dado un trabajo por casualidad. Hace 2 años, cuando la empresa necesitaba capital para entrar en el mercado de Asia-Pacífico, invertí discretamente y de forma anónima a través de una sociedad instrumental mediante un fondo privado. Poseía el 4,8% de la empresa, justo por debajo del umbral que requería divulgación, no lo suficiente como para levantar sospechas, pero sí lo suficiente para influir en el consejo de administración cuando más importaba. Y al ejercer mi derecho a voto, me uní a otros 3 accionistas minoritarios que estaban hartos de la arrogancia de William, de su ego desmedido y de la serie de quejas a recursos humanos que desaparecieron misteriosamente. Juntos, nuestro poder de voto combinado superaba ligeramente el 51%. A las 11:03 de la mañana, William recibió un correo electrónico con la moción formal. Asunto: resolución del Consejo 11B, consideración de la destitución del Ejecutivo. Se ha presentado formalmente una moción para la suspensión inmediata del director ejecutivo, William Redgrave, en espera de una investigación interna sobre la rescisión unilateral del contrato de un accionista, que resultó en la pérdida de propiedad intelectual, la fuga de clientes y daños a la reputación. Todos los votos por poder y directo se contarán a las 4 de la tarde. Me llamó 5 veces ese día. No contesté la reunión. No pudo controlarlo. A las 4:17 de la tarde, la Junta registró la votación. 843 votos en contra. William fue suspendido, apartado de las operaciones diarias, puesto bajo investigación, y mientras seguridad lo escoltaba fuera del piso ejecutivo, lanzó su última amenaza. ¿Creen que esto se acabó? Yo construí esta empresa. Un miembro joven de la Junta respondió fríamente: no, la heredaste. Él construyó lo que tú destruiste. La mirada en el rostro de su hija esa noche, mi ahora ex esposa, apareció en mi apartamento. Lágrimas en los ojos, acusaciones en sus labios, pero ninguna respuesta. Tú planeaste esto, dijo. Dejaste que sucediera. No discutí. Se quedó en la puerta durante un largo rato, dándose cuenta de algo, que el hombre a que solía despedir nunca fue solo un empleado. La caída de su padre comenzó en el momento en que rompió un contrato frente a una sala llena de hombres y olvidó al silencioso que tenía la pluma. Capítulo 4. La oferta que no podían creer. La junta directiva suplicaba una solución. Los clientes se marchaban. Los desarrolladores renunciaban. La tecnología que había generado millones para la empresa era ahora un limbo legal de propiedad intelectual congelada y disputas de licencias. Y William, exiliado, humillado y bajo investigación,
No estaba cerca de la sala, pero yo sí, sin corbata, sin cargo, solo con una carpeta en la mano. Pensaron que venía a regodearme. En cambio, venía a hacerles una oferta. Coloqué la carpeta con cuidado en el centro de la mesa de cristal pulido. Sin dramas, sin alardes, solo hechos. Dentro había una nueva propuesta de licencia, clara, eficiente e irrefutable, para recuperar la propiedad intelectual que yo había creado mientras estaba bajo contrato. La misma propiedad intelectual que William rescindió ilegalmente al romper mi acuerdo. Pero esta vez no la ofrecía como empleado. La ofrecía como proveedor externo a través de mi nueva empresa tecnológica privada. Mismo producto, misma infraestructura, pero con mis condiciones, dije. Nada de modificaciones ocultas, ni cláusulas opcionales, ni restricciones arbitrarias. Hubo silencio, luego caos. Un miembro del consejo se burló. Esto es extorsión. Me incliné hacia ellos, con calma. No, esto es lo que su director ejecutivo llamó vergonzoso. Yo lo llamo negocio, la cláusula de recompra. Fue entonces cuando pasé la segunda página, la que los dejó sin aliento. Una cláusula opcional, la recompra total de sus derechos de licencia, uso exclusivo permanente a cambio de un acuerdo multimillonario. No dólares, sino acciones. En resumen, no solo les vendía la salvación, les ofrecía controlarlos por completo. Y aquí viene lo mejor. Si se negaban, licenciaría el producto a su principal competidor, que ya me había enviado una hoja de términos. La votación, en menos de una hora, se aprobó una nueva votación. Me incorporé oficialmente como socio estratégico con una participación del 17% y 2 puestos en el consejo. No era director ejecutivo, ni empleado, sino algo mucho más poderoso. El fantasma en su sistema, el dueño tras la cortina, el buzón de voz. Esa noche, recibí un mensaje de voz de William. Al principio solo respiraba, luego 2 palabras. Por favor, para... Él sabía lo que yo sabía. Esto no era venganza impulsada por la rabia. Era justicia premeditada. Su caída no fue ruidosa. Fue quirúrgica. Construyó un imperio sobre la arrogancia. Y yo lo acepté con mi silencio. Capítulo final 5. El silencio en la sala de accionistas. La junta anual de accionistas debía ser una celebración. Nuevos beneficios récord, nuevas rondas de inversión, una brillante campaña de relaciones públicas sobre adaptabilidad y crisis. Pero tras las cortinas, algo más se gestaba, y todos los que una vez se burlaron de mí ahora esperaban a que hablara. La misma sala donde William una vez rompió mi contrato y se rió, ahora bullía de murmullos sobre el hombre que lo reemplazó, sin haber ostentado jamás su cargo. La presentación. Subí al escenario, no con gráficos ni una presentación de marketing, sino con una sola frase. Esta empresa nunca se quebró por sus sistemas. Se quebró por su ego. Dejé que la frase quedara en suspenso. Sin PowerPoint, sin aplausos, solo la verdad. Luego, toqué la carpeta que tenía en la mano, la misma que William había desechado, y la abrí por la primera página. Este es el contrato original que su exdirector ejecutivo consideró vergonzoso. El mismo que salvó a nuestros clientes, nuestra tecnología, francamente, su reputación. Y entonces, silencio. La declaración que lo quebró. Al final de la presentación, me dirigí a la junta directiva y a William, que ahora estaba sentado al fondo, no como orador, sino como un accionista sin ninguna influencia. No solo perdieron un contrato ese día, dije, mirándolo directamente. Perdieron a la única persona en esta empresa que nunca debió haber sido permitida al mando. No pudo mirarme. Su hija, mi exesposa, se levantó en silencio y se fue. La votación que lo selló. Se llevó a cabo la formalidad final, la revocación permanente de los derechos de voto de William por violación del deber fiduciario y vergüenza pública para la empresa. Todos levantaron la mano al unísono. Nadie lo defendió, ni uno solo. Y cuando el presidente me preguntó si quería hacer unas palabras finales, simplemente dije, que el silencio hable por sí mismo. Las consecuencias y el legado. Semanas después, apareció un artículo de opinión en una importante revista de negocios titulado El hombre que recuperó su dignidad, cláusula a cláusula. No di entrevistas, no escribí un libro de memorias. En cambio, me centré en lo que importaba. Hacer crecer la empresa tecnológica que desarrollé con mis propias manos, dirigir mi propia firma, una empresa basada en la confianza, no en la herencia, y, sobre todo, entrar en cada sala como el hombre al que subestimaron y que ahora no pueden olvidar. Frase final.
Se rieron cuando se marchó con las manos vacías, pero se quedaron atónitos cuando regresó con todo. ¿Se hizo justicia o debería haber habido más revuelo? Deja tu opinión abajo. Leo todos los comentarios. Dale a me gusta si crees que el silencio puede ser poder y comparte esta historia con alguien que haya sufrido una injusticia. Suscríbete a la historia de Lauren, donde la traición se encuentra con la justicia y cada alma silenciosa encuentra su voz. Las máscaras siempre se caen, los secretos siempre salen a la luz, y la venganza siempre llega a su hora. Mantente alerta, mantente firme. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.